¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Recalculando. Un minuto pasan de las 11 de la noche. Ha sido un día realmente dramático en varios aspectos, sobre todo en el plano económico, con cifras que llaman mucho la atención a un sector del gobierno, pero que sin ninguna duda están denotando una fuerte caída desde el punto de vista de las expectativas de recuperación que por lo menos había esbozado el propio gobierno hasta hace apenas algunas semanas. La industria, la construcción caen en promedio entre un 12 y un 13%. Son cifras que habíamos visto allá por el año 2001 y que desde ese momento no volvieron a repetirse. Vamos a estar analizando en detalle no solamente este sector de la economía, también qué pasa con la inflación. Hay datos que ya están advirtiendo que durante el mes de abril la inflación habría sido en torno al 4,6%. Es una cifra realmente alarmante y hablamos ya de una inflación en términos anuales que supera el 55%. Así como lo escucha, es también algo que vamos a estar analizando. Pero además vamos a estar hablando de otras cuestiones, por supuesto, de lo que ha sido el allanamiento al gremio de camioneros allí en el barrio de Constitución. La pregunta es si se mete la política o no en cada acción que hace la justicia. Por lo menos esto es lo que están denunciando tanto Pablo Moyano como también Hugo Moyano, y lo ha dicho en el día de hoy quien está a cargo del asesoramiento legal, el ex juez y ahora abogado Daniel Germano. Pero una de las noticias políticas de la última semana y del día de hoy ha sido que el gobierno, finalmente cursó lo que se supone que es una carta, una invitación para esta mesa de diálogo donde no solo va a participar Roberto Labaña, donde solo se supone que también va a participar otros referentes de la oposición política, sino que además en principio ha sido confirmado que se ha cursado una carta a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hace apenas algunos minutos nada más, Alberto Fernández, su ex jefe de gabinete, en principio adelantó que la expresidenta rechazaría lo que ha sido esta especie de pseudo invitación, llamémoslo de esta manera, y así lo hacía. A ver, me parece que lo primero que tenemos que plantearnos es qué es lo que recibió Cristina. Cristina recibió una carta donde se le plantean con una serie de argumentos en verdad bastante obvios, como es el argumento de la estabilidad en el momento de un cambio de gobierno, y después se le hace saber 10 puntos que dicen ahora no es un número cerrado, sino que son como disparadores para empezar a discutir, y se plantean los famosos 10 puntos. Sobre los 10 puntos nosotros ya hemos dicho lo que creemos. Son 10 puntos, muchos de ellos inaceptables. Nosotros estamos de acuerdo que un país tiene que vivir en equilibrio fiscal, pero si el equilibrio fiscal se logra a costa de que los chicos no tengan vacunas, entonces tenemos que esperar un poco para lograrlo. Y el equilibrio fiscal también supone que un país no tenga el déficit financiero que tiene la Argentina, que hace que el déficit fiscal en términos reales sea de 5 puntos del PBI prácticamente. Me parece que hay otras cosas que llaman la atención. Por ejemplo, cuando se habla de la necesidad de hacer un sistema previsional sustentable, no sabemos qué quiere decir eso. Claro. O cuando se habla del tema laboral, ¿no? Del tema laboral. Modernizar las relaciones laborales. ¿Qué significa eso? Es un nuevo modelo de dar libertad a los empresarios, de flexibilización. Digo, hay cosas que se dicen que no entendemos, que lo que entendemos no nos gusta, lo que suponemos nos gusta menos, y que creemos que el gobierno ha tirado irresponsablemente a la mesa, tratando de buscar aire en un momento en que está muy agobiado el gobierno, no cabe ninguna duda. Bueno, ahí estaban las palabras del ex jefe de gabinete Alberto Fernández, quizás adelantando lo que es la posición de Cristina Fernández de Kirchner con respecto a esta especie de, marco para un acuerdo. Son 10 puntos que yo le había anticipado ya en el día de ayer, que para mí al menos en gran medida replican lo que son las líneas fundamentales de este gobierno y de sus políticas. Pero para preguntarle tenemos ya a la diputada nacional Gabriela Cerruti. ¿Qué tal, Cerruti? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, ¿qué pasa con esto? A ver, nosotros lo que encontramos en esto, primero es una carta, no hay una invitación, no hay una agenda, no hay una reunión, no hay nada. No hay una fecha, no hay una fecha, no hay nada. Hay una carta que parece que hay una operación de marketing, pero una operación de marketing pensada por el enemigo,
porque la verdad es que lo que está presentando en esa carta Macri es el programa de gobierno que ha hecho que este gobierno esté a punto de colapsar. Ese programa de gobierno es el que ha llevado a que el 80%, por lo menos, según dicen hoy las encuestas, no sabemos cuánto más o menos, rechaza esos 10 puntos. Digo, hoy no está hablando de la producción, no está hablando del trabajo, no está hablando de cómo solucionar el hambre, no está hablando de cómo solucionar la cuestión de las escuelas, no está hablando de ninguna medida de gobierno, sino de cómo hace para que toda la oposición de la Argentina y por lo tanto todo el pueblo argentino acepte que ellos van a cumplir con el plan del Fondo Monetario Internacional. La verdad es que suena casi risueño cuando uno termina de verlo, que es quién le dijo al presidente que haga esto, ¿no? La idea es: tienen un plan de gobierno que está fracasando, que está colapsando, y como está colapsando y se está cayendo, lo que quieren es que toda la oposición salga a apoyar ese plan de gobierno, que es efectivamente contra lo que estamos completamente en contra. Ahora, ahí se menciona, por ejemplo, lo que uno entiende, ¿no? Que podría ser una reforma laboral, una reforma previsional, Absolutamente. Adoptar la política del déficit cero, pero no se menciona, por ejemplo, qué pasa con el déficit financiero. Digo, desde todo punto de vista, uno podría pensar que quizás hay una segunda intención. ¿Por qué? Bueno, porque a todas luces, por lo menos desde el punto de vista económico, la fotografía que hace el gobierno con este documento es divorciada de la realidad. Es como, bueno, hay un punto de que a uno le, hay un punto en que a uno le impresiona, porque cuando uno empieza a ver que los gobiernos empiezan a caer en caída libre, que es lo que está sucediendo con este gobierno, con un nivel de terquedad importante, ¿no? Mauricio Macri y Marcos Peña en particular son dos personas que tienen un nivel de efectivamente mucha terquedad, porque es exactamente lo que vos decís. Este es el plan económico que los ha llevado a esta situación de colapso en la que están hoy. Pero ¿por qué, y lo ¿por que qué quieren invitar es a la oposición? Insistir, porque necesitan sostener esto de alguna manera hasta el 10 de diciembre, y además seguramente, porque lo que el Fondo Monetario les está pidiendo para permitirles esto que les permitió, que es timbear las reservas de la Argentina para ver cómo sostienen el dólar y que no haya corrida del dólar hasta diciembre, lo que el Fondo Monetario les pide es que entonces cualquiera que se presente a elecciones y que pueda ganar en octubre, como todos suponemos que alguien de la oposición va a ganar en octubre, esté comprometido a firmar un papel en el que diga que va a llevar adelante el programa económico que Mauricio Macri acordó con el Fondo Monetario Internacional. Es eso lo que están haciendo un papel que no es para los argentinos, que no contempla la situación de los argentinos, que no le habla a los argentinos, que le habla a los mercados internacionales y que le habla al Fondo Monetario. Porque este es un gobierno que le habla a los mercados internacionales. Este es un gobierno, yo lo escribí, mira, Julián, en mi último libro que digo, viste, en Wall Street hay dos sentimientos. Los sentimientos del mercado son dos. Es la euforia cuando suben las acciones y el pánico cuando caen. Es verde arriba la euforia, rojo abajo el pánico. Esos son los sentimientos de este gobierno. Tiene euforia cuando baja el dólar y tiene pánico cuando sube. Como si la vida cotidiana de la gente se rigiera por eso. Y la vida cotidiana de la gente, la verdad es que se rige por si puedo o no pagar el alquiler, si puedo o no pagar las tarifas. Yo hablo con todo el mundo, todo el tiempo, porque aparte nos pasa que ya es en los grupos de amigos que empieza a pasar. No es que tenés que recorrer la Argentina, ir a un pueblo muy lejano donde la gente... No, a todos nos pasa con la familia, con los amigos y todo, que te dicen con la plata que cobro el 10 del mes ya no tengo. Y esto no es la hiperinflación en cuanto a los números de la hiperinflación del 89, que sabemos que hablábamos de otras cifras de inflación, pero sí es la sensación de que lo que cobras no te alcanza para llegar a mitad de mes, y que es una situación para la gente tremendamente abrumadora. Ahora, pero en términos políticos, por ejemplo, y pensándolo y tratando de hacer cierta empatía con aquellos que han decidido hacer esto, digo, la fotografía de la política puede ser, por ejemplo, pensar que de esta forma aquel que rechaza la invitación del gobierno, bueno, claramente está en la vereda de enfrente y el gobierno puede polarizar. ¿Se puede pensar así? Yo creo que se quedaron en el 2015, te digo la verdad, me parece que se quedaron en el 2015 y que tienen algunas consignas de aquella época que era, lo dijo el otro día Macri cuando dijo, bueno, pero por lo menos no hay cadenas nacionales. ¿De qué me estás hablando? ¿Entendés? O sea, me estás hablando de un discurso del 2015 cuando en el medio la gente ya vio que el problema no eran las cadenas nacionales, que el problema era que no tenía para comer o para pagar el alquiler. Ellos se quedaron con la película del 2015 y vienen con las mismas consignas. Ellos son el diálogo y son los que invitan al acuerdo. Y nosotros lo que le decimos es, este país necesita un acuerdo, claramente necesita un acuerdo que contemple a la mayoría de los argentinos, no un acuerdo hecho para los 3 o 4, ni siquiera empresarios, porque tampoco los empresarios argentinos son los que están ganando con este plan económico. Son los 3 o 4 dueños de fondos de inversión, amigos de Macri, que están manteniendo además una mirada muy necia con respecto al futuro de la Argentina, porque cuando esto estalle, también ellos, digo, siempre hay algunos que ganan, ¿no? En todas esas movidas siempre hay algunos que ganan, pero cuando esto estalle, digo,
este proyecto de Mauricio Macri ya está muerto y no se sabe qué va a suceder después. Esperemos que no estalle, digamos, por eso en primer lugar. Quiero que compartamos algo que pasó en el día de hoy, el allanamiento del gremio de camioneros. Hay quienes hacen una lectura política de algo que se supone que es en principio un proceso judicial. Lo compartimos. Por 25ª vez allanan a la organización de camioneros. 25ª vez que vienen a buscar no sabemos qué. El objeto de secuestro de arma de fuego, documentación relacionada con la actividad criminal desarrollada por la organización delictiva investigada en el marco de la causa. Álvarez, Pablo Alejandro y otros, su asociación ilícita y otros. Continúo. Teléfonos celulares. ¿No puedo seguir eso? Y bueno, el producto del parazo general que hubo la semana pasada, los afiliados están haciendo los trámites de obra social, interrumpieron la atención médica de mujeres embarazadas, de jubilados que vienen a buscar una receta para comprar los medicamentos. Lo que no van a venir a buscar acá, que nos vamos a arrodillar y vamos a firmar la reforma laboral. Por más allanamientos, por más multas, por más permanente la posibilidad de ir preso, no nos van a hacer nada, no nos van a callar y más que nunca Camioneros va a estar en la calle, compañeros. Estábamos por salir para Los Toldos a conmemorar los 100 años de Eva Perón y cuando nos enteramos de esto cambiamos el rumbo, vinimos acá al sindicato de camioneros. Creo que no se puede aceptar que la gendarmería, como si estuviese allanando, no sé, una especie de edificio tomado por delincuentes, venga como vino a la sede de un sindicato, y mucho menos un sindicato que es uno de los puntales de la convocatoria al paro del día 30. Bueno, ahí estaba, lo que ha sido una de las noticias del día. Recordemos que es por una causa donde se imputa a los Moyano por asociación ilícita. Dentro de esta causa está Pablo Bebote Álvarez, el ex jefe de la barra brava de Independiente, quien es hoy un arrepentido y la justicia allí investigando. Hay que recordar también que hubo otro juez que estuvo a cargo de esta causa. Recuerdan ustedes el juez Luis Carzoglio, que fue en su momento suspendido y que recuerdan ustedes también que hace apenas algunas semanas nada más confirmó que había recibido a 2 agentes de la AFI en su despacho, diciéndole que el presidente de la Nación, Mauricio Macri, quería que se efectuase la detención de los Moyano. Bueno, por supuesto, él dijo que tomó una decisión con total imparcialidad, no procedió a esa detención y lo tenemos hoy al juez suspendido que daba esta información. ¿Uno puede hacer una lectura política de esto o sería bastante arriesgado hacerlo? A ver, yo creo que no hay ninguna duda y que lo que les pasó es que esta semana tienen a Bonadío internado, entonces tuvieron que recurrir a otra de las causas judiciales que cuando necesitan abren. Y además siempre lo mismo, ¿no? Porque uno puede entender que una causa judicial se lleve adelante y que hasta que la justicia no determine si son culpables o no, todo lo que vos quieras. 120 gendarmes para hacer un allanamiento, eso es una operación de prensa, no es un allanamiento judicial. Entonces, cuando hacen este tipo de operaciones de prensa acompañando movimientos judiciales, tienen que ver con que necesitan poner el foco en algún otro lado. Efectivamente, Moyano fue uno de los líderes del paro de la semana pasada, pero también hoy se conocieron, cada vez que se conocen cifras que son muy contundentes, como la caída de la industria, la caída de la construcción. Es alarmante, debemos estar analizando. Las cifras económicas de hoy son tan contundentes y tan alarmantes, y la idea del acuerdo de los 10 puntos empezó a desdibujarse, lo tienen a Bonadío enfermo, no sé qué, de licencia, por lo menos en la causa, entonces tuvieron que meterse con el tema de los Moyano, que es otro de los temas que cada tanto mueven. Y ahí te vuelvo a decir esto de que viven en el 2015, porque creen que pueden seguir engañando a la gente con alguno de este tipo de operaciones. Esta idea de que las operaciones judiciales y mediáticas se armaron desde la AFI, ya está tan claro todo lo que está pasando en el juzgado de Dolores, que me parece que, dos cosas pienso. Primero, que la gente necesita realmente solucionar su vida económica cotidiana, y entonces todo esto le parece algo que sucede en un mundo que a ellos no les afecta en su vida cotidiana. Y la otra es que ya sabemos, o sea, los que sí estamos interesados en ver de qué manera pasan estas cosas en las causas judiciales, en el periodismo y en todo esto, la gente que está informada y que está interesada, también sabe que se acaba de descubrir
descubrir en la investigación de Ramos Padilla, en el juzgado de Dolores, Sí. cómo se armaban todas estas causas. Entonces, la verdad es que no, ya estas operaciones no les sirven para nada, más que para dejar demostrado. Yo hoy lo decía, mira, cuando la convocaron a la expresidenta a este acuerdo, ¿por qué necesitan la foto con la expresidenta? La ¿Por verdad qué? es que se pasaron durante 2 años, porque el primer objetivo de este gobierno era destruir al kirchnerismo, exterminarlo, sacarlo no solo de la realidad, sacarlo de la memoria colectiva. Para eso hicieron todo. Persiguieron a la expresidenta, metieron presos a funcionarios, echaron a periodistas en los medios de comunicación, censuraron otros medios, metieron presos, vos no te acordás, pero metieron presos a pibes que mandaban tweets. Digo, hubo un nivel de persecución hacia la oposición y hacia el kirchnerismo, con la idea de exterminar no solo al kirchnerismo, sino también la memoria de lo que el kirchnerismo había hecho en este país. Y hoy, cuando tienen que ir a buscarla porque necesitan la foto con alguien que les puede garantizar que el pueblo argentino la escuche y que el pueblo argentino la sigue, la van a buscar a la única persona que hoy sigue garantizando. Pero el gobierno, de hecho el presidente de la Nación, creo que si no me equivoco, hace apenas algunas horas, emitió un tuit atacando en definitiva a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. No lo recuerdo ahora, por ahí la producción lo puede buscar, pero digo, resultaba a todas luces bastante naif pensar que Cristina Fernández de Kirchner se iba a sentar con este gobierno, sobre todo con la propuesta, ¿no?, que se parece mucho. Hoy el Centro CEPA, la verdad que en un muy buen trabajo, comparaba el consenso de Washington, que eran las reglas que se suponía que el gobierno de los Estados Unidos allá por fines de la década del 80 le daba como receta económica a los países que, por otra parte, estaban altamente endeudados por tomar préstamos con el Fondo Monetario. Y de alguna manera hay una coincidencia muy importante entre lo que el gobierno propone de discusión y ese consenso de Washington. Digo, ¿realmente usted piensa que el gobierno pensaba que Cristina se iba a sentar en la mesa? El gobierno no podía no llamarla, porque la verdad es que la persona que hoy representa de verdad el anhelo, la esperanza, la posibilidad de cambiar todo lo que está sucediendo en este país, digo, claramente para la enorme mayoría de los argentinos, sobre todo los que están sufriendo más esta situación económica, es la expresidenta. Esto es así, y esto, digo, no es el fenómeno del libro lo que lo ha puesto sobre la mesa. Esto es así porque lo dicen las encuestas, pero además porque uno lo percibe en la calle cuando habla con la gente, que básicamente lo que te preguntan es ¿cuándo vuelve? ¿Cuándo vuelve? Esta es la pregunta recurrente en la ciudad de Buenos Aires también, y en el Gran Buenos Aires y en las provincias. ¿Va a ser candidata Cristina Fernández? Nosotros esperamos que sí, yo quiero que sí, pero no hay que confundir el deseo con la realidad en la política, con la cual hay que esperar hay indicios que yo creo que ella es la que claramente representa, es la única que puede representar la posibilidad y además tener la fortaleza y la autoridad para hacer, a partir de diciembre, todo lo que va a haber que hacer en este país para llevar adelante un programa económico, un programa social que le devuelva la posibilidad de vivir bien a los argentinos, pero que además pueda hacer frente a lo que se viene, porque lo que este consenso que quieren firmar no contempla es cómo se va a hacer para que a partir de diciembre se pague la deuda, que efectivamente va a haber que pagar porque son compromisos contraídos, pero ver de qué manera se hace eso mientras se puede recuperar el poder adquisitivo de la gente, se recuperan las jubilaciones, se recupera el salario mínimo, se recupera el trabajo. Eso va a ser un trabajo dificilísimo. Yo digo, no sé si es el consenso de Washington, es el plan que firmaron con el Fondo Monetario. Esto es así. La caída de este gobierno empieza en aquel diciembre en el que peleamos en el Congreso y en las calles en contra de la reforma previsional, que hace que hoy los jubilados cobren menos que en el 2015. No pasó la reforma laboral, por eso van a buscar a los Moyano. Digo, cada una de las cosas que plantean en ese programa, en esos 10 puntos, además hablan específicamente de esos temas. En ningún momento hablan de lo que hoy son realmente las preocupaciones de la gente. Usted recién mencionaba a la cuestión judicial y a esta especie de red paraestatal que lleva adelante la investigación el juez Alejo Ramos Padilla, pero hoy hubo una noticia importante. Hoy se procesó al suspendido fiscal Juan Ignacio Vidone y también a 2 agentes o ex agentes en todo caso de inteligencia, a Rolando Barreiro y a Claudio Álvarez, en una causa hermana de la que investiga Alejo Ramos Padilla, que es la de la extorsión a un empresario que se llama Gabriel Traficante. Bueno, se supone que en esa extorsión también intervino Marcelo D'Alessio, quien está procesado y además está detenido en este caso, y en combinación con ¿quiénes? Bueno, con Juan Ignacio Vidone, el fiscal, porque se suponía que Vidone es el que le filtraba información que le servía a D'Alessio para extorsionar. Digo, que la justicia esté de alguna manera investigándose en parte, ¿no? Y también investigando que hay ex agentes de inteligencia que intervenían
venían, digamos? ¿Qué está demostrando que uno por ahí podía presuponer, pero que ahora hay una evidencia bastante concreta? Ahora una evidencia concreta de aquello que venimos denunciando durante mucho tiempo. Esto es mira, yo me acuerdo mucho cuando la primera vez que habló Silingo, ¿te acordás? Durante los años 90, que una entrevista con Horacio Berbisky, una de las cosas que nosotros decíamos era todo ese relato que habían hecho las víctimas y que estaba solo en la palabra de las víctimas, de repente cuando lo hace uno de los perpetradores toma otra dimensión. Bueno, la verdad es que lo que hoy estamos viendo en el juzgado Ramos Padilla, y hoy lo que pasó con Bidone, es algo que veníamos denunciando. Yo me acuerdo de una conferencia de prensa en el Congreso en el que estaba el juez, juez Tobias Zaffaroni, ex miembro de la Corte, donde decíamos estamos en los bordes del Estado de Derecho, porque la verdad es que estamos en un estado de excepción, porque cualquiera puede ir preso por cualquier cosa, porque este gobierno está inventando causas judiciales y le está inventando con aparatos de inteligencia. Esto lo hemos dicho durante el 2016, durante el 2017. Ahora, es muy peligroso esto, ¿no? Porque realmente esto es vivir en un estado que no es un estado de se derecho. Deslegitima la justicia totalmente. Es decir. Pero los que han venido acá a hablar de la República, los que han venido a hablar de la democracia, son los que han convertido esto realmente en un estado de excepción durante estos años, con un objetivo fundamental que era lo que te decía al principio, que era hacer desaparecer al kirchnerismo de la faz de la Argentina y de la memoria de los argentinos. Bueno, el primer gran fracaso, si querés, el fracaso más contundente del gobierno de Macri, tiene que ver con eso. No lograron hacer desaparecer el kirchnerismo. Pero sin embargo, ese fracaso no es tan contundente si no pensamos que lo que importa es la vida de la gente, y hoy el gran fracaso es que la gente no tiene para vivir y para llegar a fin de mes. Diputada, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Ha sido muy amable. Fue un día realmente complejo desde el punto de vista económico. En instantes nada más aquí, Roberto Feletti y Emanuel Álvarez Agis, dos ex viceministros de Economía, analizando todo en detalle. Ahora el informe. Faltan los cortes de carne. Hola, y Claudio. esto empezó el lunes. Todo es acá en efectivo, obviamente no hay cupo, la gente puede llevar un montón de kilos, o por lo menos lo que mientras dé el stock. A ver, chicos, buen día, ¿cómo están? Buen día, Bien. ¿todo bien? Bien. ¿Te llevaste mucho? Lo que permiten, un corte por persona. ¿Un kilo de cada uno? Un kilo de cada uno. Y eso es lo que te dejan, más Sí, no. más no. La gente puede llevar un montón de kilos. Un kilo de cada uno. Y eso es lo que te dejan, más Sí, no. más no. El dólar que nos vuelve locos, ¿no? Surgió la información de que en este momento miembros del Gabinete de Hacienda están renegociando para que haya nuevas condiciones en el acuerdo con el Fondo Monetario. Por ejemplo, para darle mayor posibilidad de intervención al Banco Central para contener al dólar. ¿Eso es así, sí o no? No, la verdad que no tengo ninguna información al respecto. Esto es lo que se está negociando en este momento, esto es lo que se vino hablando durante esta semana. ¿Qué quiere primero? Que las licitaciones de 60 millones por día, de alguna manera, empiecen a asumir algún otro tipo de valor. Por ejemplo, otros 60 millones por día, venta de dólares por parte del Banco Central, antes de los 51,45. También se evaluó esta semana empezar a intervenir antes de esta banda, que sean mayores las ventas por parte del Banco Central. Bueno, ahí ustedes veían recién el FMI que autoriza al gobierno a vender reservas. Bueno, de hecho hoy el dólar estuvo relativamente tranquilo en un día que se suponía que era bastante complejo. La pelea entre Donald Trump y Xi Jinping, el titular del gobierno chino, daba para presuponer que iba a ser un día bastante complicado. Lo tengo a nuestros estudios a Emanuel Álvarez Agis, también a Roberto Feletti. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ambos ex viceministros de Economía de la Nación, para analizar una jornada que ha sido realmente muy compleja y de todo punto de vista. Lo primero que quiero decirles es, hoy por ejemplo las reservas bajaron 430 millones de dólares aproximadamente, pero no sabemos bien cómo, ni por qué, ni qué hizo el Banco Central. Digo, ¿cuál es la apreciación que tienen de esto? Sí, arrancó. A ver, digamos, acá hay un problema que el gobierno falló en el propio acuerdo que hizo con el fondo. Y no logra, y al haber fallado, no logra recomponer la confianza. Acá se vive una crisis de confianza. El fondo, ¿cuál fue el acuerdo? Un plan de estabilización, estabilicen más o menos la variable de economía, hagan que más o menos la tasa de inflación, la tasa de evaluación y la tasa de interés se alineen un poco, recompongan la oferta privada de dólares y olvídense de la deuda, que nosotros hacemos el aporte para el pago de la deuda. Hasta ahí. Bueno, para una crisis externa no voy a entrar a polemizar porque sería razonable. Ahora el gobierno hace un escenario en el cual la tasa de interés termina en 73, la devaluación pasamos de 40 a 45 sin escala,
no puede controlar la inflación y obviamente no hay oferta privada de dólares. Entonces, desesperadamente, los dólares que mayoritariamente iban a parar al pago de la deuda comienzan a ser usados en la contención de la suba del dólar, porque ahí puede afectar, si venimos con una corrida, el ciclo es corrida bursátil, corrida cambiaria y después viene una corrida bancaria, eso es entonces trata de impedir eso, lo cual puede hasta ser razonable. Ahora, el problema es que no recompone la oferta privada de dólares, no hay confianza en el gobierno. ¿Por qué no hay confianza? Porque no puede estabilizar las variables macroeconómicas. Entonces no hay reserva que alcance, en esa lógica. Porque si ellos hubieran podido decir, alguien que está escuchando, que tiene un stock de mercadería, lo vende, ¿a qué precio lo repone? O si no lo vende y lo quiere financiar, ¿a qué tasa? Eso, nadie lleva, en ese marco no se pueden tomar decisiones. El gran fracaso, más allá de que uno esté de acuerdo con los planes de estabilización o no, es que no pudieron estabilizar, a pesar de que los liberaron del peso de los compromisos de deuda. Aquí, la Argentina sigue siendo vulnerable, es decir, ha cerrado una especie de acuerdo con el Fondo Monetario, pero en ese contexto uno adivina o se pregunta si hay suficientes reservas para llevar adelante este plan. Lo que pasa es que lo que estamos transitando estos últimos días es una especie de tensa calma en el mercado, porque el gobierno ha dicho algo que para un acuerdo con el fondo es verdaderamente insólito, que es que va a poder usar las reservas para estabilizar el dólar. ¿Por qué es insólito? Porque el fondo en su propio estatuto dice que eso está prohibido. Lo que pasa es que obviamente si te prestaron 57.000 millones de dólares, y hay que recordar, esta es la quinta vez que cambiamos el esquema cambiario. Desde octubre a la fecha lo cambiamos 5 veces. Lo cual debe querer decir que el esquema cambiario no anda muy bien, porque uno no es que anuncie una cosa y la cambia. Ha fracasado sistemáticamente. Claro, entonces, ¿qué está pasando ahora? Ahora estamos en una especie de amenaza implícita que tiene el gobierno de que tiene reservas para intervenir, pero no te dice cuánto. Con lo cual, el mercado razonablemente empieza a dudar, porque si fueran muchas, el gobierno te tendría que decir cuántas es. Y además, no es que es algo que está, a disposición del gobierno, sacando la cuestión de la transparencia en la que este gobierno hizo, un tótem, y ahora uno no puede saber por qué cayeron 400 millones de dólares las reservas, si es porque pagamos deuda, porque intervinieron, porque cambió la cotización de las divisas, sino que además no sabemos, no nosotros, el directorio del fondo tampoco sabe. No sabe. Es como que vos seas un accionista de un banco y digas, mirá, mi acreedor más grande, al cual le presté el 48% de mis depósitos, no te puedo decir para qué voy a usar la plata. Entonces, a mí me parece que increíblemente Argentina está a punto de no generar dudas sobre su propia economía, sino generar dudas sobre el propio Fondo Monetario Internacional. Ahora, llama mucho la atención porque el gobierno, en esta especie de acuerdo político que quiere cerrar, uno de los puntos es la transparencia en el INDEC, ¿no? Que uno podía decir, sí, por ahí hacía falta obviamente hacer cambios en el INDEC, pero ahora no sabemos los datos del Banco Central. Es totalmente paradójico. Es que yo quisiera creer que pagaron deuda, si no me pondría muy nervioso como decisor económico. Si yo digo que caen 400 millones de dólares, hoy, ¿no? Hoy las reservas en un día, y fue para mantener el dólar en torno a los 46 pesos, y la verdad que yo me pondría muy nervioso, porque quiere decir que la desconfianza es grande. Dato de abril, cifra oficial del Banco Central. Los depósitos a plazo fijo en pesos del sector privado cayeron nominalmente el 1,2%. Y si le agregamos el rendimiento, que es alto, que son 4 puntos promedio, estamos en 5 puntos de caída real de los depósitos a plazo fijo en abril de los bancos. Entonces, ¿ese es el dato que preocupa al gobierno, que caigan los depósitos? Y yo creo que sí, es lo que yo te decía en la secuencia. Tenés una corrida contra las acciones y los bonos argentinos, tenés una corrida contra el peso, y el terror es que se produzca una corrida contra los depósitos bancarios. Acá hay una tensión entre los tenedores de bonos y los tenedores de depósito a plazo fijo en pesos, a ver quién tensiona sobre el nivel de reservas. Y eso es lo que el gobierno debería impedir. ¿Cómo tuvo que haberlo impedido? Con un plan de estabilización serio. Ahora, el gobierno lo que dice es, hay inestabilidad porque los mercados ven que Cristina Fernández de Kirchner puede llegar al poder. Incluso se lo ha mencionado a usted. Te hago una corrección, porque depende qué día agarres el gobierno, es lo que el gobierno dice. Porque recordemos que el gobierno pasó de decir que el problema era que si ganaba Cristina había un default en 2020, a pedirle por favor a Cristina que firme 10 puntos que confirman que Cristina va a generar el mismo plan de gobierno. O sea, han pasado de poner a Cristina como cuco a decirle al supuesto cuco, por favor vení y mostrate en una foto con nosotros. Hay que decirlo, con 10 puntos que, lo insólito de esto es que, compartiendo lo que dice Roberto, ¿no? Tienen el acuerdo más grande del fondo, en la historia del fondo,
con ese nivel de acuerdo, con 57.000 millones de dólares, no han logrado estabilizar ninguna variable. Digo, porque la economía no toca piso. Sí. La tasa de interés empieza a parecer que 70 es piso, no techo. El dólar cada día estamos discutiendo. Entonces no han logrado estabilizar ninguna variable y lo que le dicen a la oposición es, bueno, confirmemos que cualquiera que gane va a seguir haciendo esto. O sea, lo que le dijo Macri a Vargas Llosa, si gano voy a hacer esto más rápido, ahora redobló la apuesta. Dijo, si gano voy a hacer esto más rápido, no solo yo, sino que pretendo que toda la oposición haga lo mismo más rápido. Bueno, digo, hasta la Baña le dijo que no. Entonces me parece que en ese sentido yo le prestaría poca atención a lo que dice el gobierno porque está últimamente muy cambiante y eso lo único que hace es lastimar la credibilidad del presidente y me pondría a mirar qué hace. El problema es que cuando nos ponemos a mirar qué hace, y hoy vendió 430 millones de dólares, que comparto, deberíamos estar todos diciendo, che, bueno, mirá, pagaron 150 de deuda, 50 fue por cotización, no sé qué, no sabemos, bueno. Y ahí hay otro problema, que la tasa de interés, por eso citaba la baja de depósitos nominal, se revela como impotente para contener las tenencias en pesos. ¿Qué significa? ¿Que cada vez más alta la tasa? Más alta la tasa e igual los depósitos se fueron. La tasa de interés subió en el mes de abril 578 puntos básicos, de 68 a casi 74. Bueno, muy bien. Con eso decimos estabilizo. No estabilizó. Entonces cambio el plan y suprimo las bandas de no intervención cambiaria y voy a otra política cambiaria. Y hoy nos encontramos con que faltan 420 millones de dólares de la reserva del Banco Central y no sabemos cómo se utilizaron. Bueno, es una situación de mucha incertidumbre. ¿Quién puede tomar una decisión de inversión en este contexto? ¿Quién puede tomar una decisión? Digo, esto no puede ser culpa de la oposición. Digo, esto son culpa de ellos. Si ellos hubieran logrado con este apoyo internacional que no tuvo ningún gobierno de la democracia, no lo tuvo Alfonsín, que salió de la noche de la dictadura, no lo tuvo Menem, que asumió en medio de un marco de cambio de escenario mundial y de hiperinflación, no lo tuvo Néstor Kirchner en el 2003, que se hizo cargo de la crisis del 2001-2002. Ningún caso. Este gobierno tuvo 60.000 millones de dólares que le dio el mercado y ahora ya el fondo le desembolsó 38.000 millones de dólares, son casi 100.000 millones de dólares frescos. Y hoy tenemos más inflación que antes, más desempleo que antes, más deuda que antes, más caída del nivel de actividad que antes y los desequilibrios macroeconómicos son enormes. Tenemos 5,7 puntos del PBI de desequilibrio de la cuenta corriente, del balance de pagos, y 4,3 del déficit fiscal. ¿Qué pasó? Digo, este es el mejor equipo de los 50 años. Ahora, desde ese punto de vista, uno podría pensar que lo que viene sería para el gobierno tratar de llegar a octubre y da la sensación de que apuesta todo a que el dólar se mantenga relativamente estable. Ahora, que se mantenga relativamente estable no es ninguna garantía de que eso en algún momento no va a ser insuficiente para sostener este programa económico. Pero, Julián, ¿sabes lo que pasa? Que yo sinceramente creo que esta ficha que acaba de jugar el gobierno es la última. O sea, vos no le podés pedir más que lo que le han pedido al fondo, porque, insisto, cualquiera que conozca la historia del fondo ni siquiera se hubiese animado a decirle al fondo, déjame usar los recursos que me das para financiar la fuga de capitales. Pero ¿por qué, digamos? ¿Por qué? Bueno, porque básicamente vos lo que decís es, cuando el fondo llega a cualquier país, el objetivo que tiene es que los acreedores de esos países puedan cobrar la deuda. ¿Para qué? Para que la crisis de un país no se transforme en sistémica y arrastre al resto del mundo. Lo que está haciendo ahora el gobierno es básicamente diciendo, bueno, el mal peor sería que se desestabilice el dólar, ponele que hasta ahí podemos estar de acuerdo, voy a tratar de estabilizarlo contundentemente. Si el fondo te dio 57.000 millones de dólares y además te dice, usalos como quieras para estabilizar el dólar, yo lo que esperaba es que al otro día, en vez de 45, el dólar se derrumbara hasta 40. Porque, insisto, es una bala de plata lo que acaban de tirar. En el momento, además, de la Argentina, donde la liquidación de divisas está en su pico. O sea, supuestamente estos son los meses tranquilos. ¿Te acordás que hace un mes decíamos, con los dólares de los exportadores y los 60 que vende el Tesoro, alcanza para controlar el dólar? Decía el gobierno. Le duró 3 días el diagnóstico. En 3 días tuvieron que ir al fondo y decirle, por favor, déjame usar los dólares. Tenés la liquidación de los exportadores, el Tesoro vendiendo 60 millones de dólares por día, y el gobierno diciendo, y además me puedo fumar 15.000 millones de dólares del fondo,
y el dólar sube 30 centavos. Entonces, para mí es una bala de plata que la tiraron y el elefante del otro lado medio que hizo así y ahora sigue caminando para adelante. Quiero pedirles a los dos una definición con respecto a lo que son los próximos meses y cómo puede articular la política. Yo recién te escuchaba, Emanuel, que lo hacías con Sloto, le explicabas un poco cómo poner en marcha la economía. Digo, al margen de que un poco deduzco del diagnóstico de ustedes dos, que al gobierno en principio no le interesa en este momento poner en marcha la economía, sino blindar financieramente para llegar a octubre. Pero digo, desde el punto de vista político... Es fea esa palabra, blindaje, tiene malas connotaciones. Pero uno puede inferir no digo que fea porque la use vos. No, digo, yo tiene mala connotación. Sí, no, por supuesto. Bueno, pero digo, es de alguna manera lo que uno entiende, ¿no? Es un mal recuerdo, pero de todas maneras, incluso los datos de la economía están mostrando una caída relativamente similar a la de 2001. Esto también hay que marcarlo. Pero tenés datos del INDEC, 2,5% de caída en el 2018 y 6,4% el último trimestre contra el último trimestre de 2017 del PBI. Bueno, es una crisis realmente importante. Importante. ¿No? Esto hay que marcarlo. Políticamente, ¿cómo se articula de aquí en adelante y cómo llega la oposición política a octubre? Y me parece que la situación es muy grave. Digo, primero hay que entender que es una situación muy grave, donde vamos a vivir la tensión entre el valor del dólar y el riesgo país. Una permanente tensión entre riesgo de default o riesgo de mega devaluación. Eso desembocó en la crisis del 2001, digo, hay que decirlo por el paralelismo histórico. Me parece que es fundamental la oposición genere un programa de unidad, de constitución de un frente único, con actores sociales. Cuando hablo de frente hablo también de actores sociales, dicho sea de paso, expreso mi solidaridad con el sindicato de camioneros por lo que vivió hoy, digo, tiene que haber un frente social empresarial, sindical, organizaciones sociales con la oposición política, con alguna serie de programas, no estos 10 puntos, pero alguna serie de programas acordados, y utilizar, si se quiere, las elecciones primarias, que es una buena herramienta para dirimir representatividades, porque es legítimo que cada político quiera aspirar a tener votos, pero sí tiene que haber una cohesión en cuanto a un programa frente a la situación, porque es muy delicada, es muy grave. Gracias, Feletti. ¿Agis? Comparto lo que dice Roberto, pero déjame, ya que él caracterizaba también que debería ser la oposición, déjame decirte algo sobre el gobierno, digamos. No dije que debería, es una idea mía. Bueno, digo, pero la comparto, ojalá que así sea, pero digo, déjame decir algo del gobierno porque, a ver, estamos ante un gobierno realmente infantil. Digamos, durante 2 años estuvieron diciendo el problema es la pesada herencia. Chocaron la economía en 2018 y ahora dicen el problema es la oposición. O sea, estamos ante un gobierno que tiene que gobernar estos 12 meses y que en vez de hacerse cargo de los problemas y decir yo voy a estabilizar la economía, yo voy a hacer que la economía llegue bien al hecho electoral, yo voy a garantizar la continuidad, el traspaso o mi propia reelección, empieza a decir, no, el problema es que la oposición no dice que va a hacer lo mismo que voy a hacer yo. Digo, me animo a decir, en todos los países del mundo la oposición en general dice que va a hacer lo contrario a lo que hace el oficialismo y por eso recibe el mote de oposición. Digamos, el gobierno nos pone a discutir la importancia del agua en la navegación, pero digo, me parece que lo que tiene que hacer el gobierno es hacerse cargo, porque vuelta, la oposición ¿qué va a decir? ¿Voy a continuar con este programa que nos llevó a este desastre? Obviamente que va a decir que lo tiene que cambiar y yo realmente además he escuchado voces muy racionales dentro de la oposición, porque la verdad que a un gobierno que está absolutamente débil y con una situación financiera compleja, me parece que cualquier exceso lo podía desestabilizar. Así todo, la oposición está siendo razonable, el único que no está siendo razonable es el gobierno. Agis Feletti, muchísimas gracias. Una última solidaridad con mi compañero y colega Agis por la mentira infame Muchas gracias. que le dijeron, porque eso también muestra el infantilismo del gobierno. Sí, ¿no? Recién le echar culpa. A eso, ¿no? Sí, es una barbaridad eso, porque no se hace cargo de sus tremendos fallos. Muchísimas gracias a todos. Ha sido muy amable. Bueno, en el día de hoy, nuestro compañero Lautaro Maislin trató de conversar, y lo logró en parte, con la diputada Paula Oliveto, que está imputada, ustedes saben, en la causa que investiga el juez Alejo Ramos Padilla a propósito de Marcelo D'Alessio, quien está detenido y obviamente está procesado. Acá lo tienen. La diputada Paula Oliveto dicta un curso de investigación, no de espionaje, en el Instituto Ana Arendt de la diputada Elisa Carrió, y vinimos hasta aquí para preguntarle por su relación con Marcelo D'Alessio. Diputada, ¿cómo va? Quería preguntarle, ¿por qué cree que todos los que están yendo
hecho. A declarar ante Ramos Padilla, la están vinculando con D'Alessio. Bueno, eso lo tendrá que determinar la justicia. Te mando un beso, hasta luego. Paula, y los chats que mostró Ramos Padilla en el Congreso. Seguridad, Pau, el que armó esto es un AFI, que es de la línea de Angelici puro. Bueno, Pau, hice lo que te dije que iba a hacer, me la jugué y bueno, me traje 1 hora y media de toda la información. Romina, si son los que trabajan en línea directa con Carrió, Marcelo D'Alessio, yo hice cosas con ella y con Paula Oliveto a disposición. Tema del doctor Ramos Padilla. ¿Por qué seguía la relación con D'Alessio después de haberle allanado la casa? No seguía la relación. Es un mensaje que me deja él. ¿Y sabes qué? ¿Y por qué cree que se lo dejó el mensaje? No sé, pregúntale a D'Alessio, ustedes saben más de él que yo. ¿Usted la llevó a la casa de Lilita, a D'Alessio? Lo declaró Rolando Graña. Bueno, pregúntele a Rolando. Hasta luego. Pau, ¿le puedo decir Pau solo para los que tienen relación como D'Alessio? Seguridad, Pau. Bueno, Pau. No me puede decir Pau, como dice mi Twitter, Pau Oliveto. Mi marido me dice Pauli. ¿Tú me querés llamar Pau? Te agradezco. Usted dijo que Lilita no hablaba con D'Alessio porque no tenía celular. Después Lilita terminó diciendo que se había juntado un par de veces. Sí, yo no conozco a D'Alessio. Me habré reunido con él 3 o 4 veces en mi despacho. Él me llamó el viernes pasado, el viernes ese que salió la nota del cohete en la luna. De Horacio Berbisky, sí. Sí, ahí me llamó, estaba muy nervioso. También se habla de muchas conversaciones de Lilita. Eso no es verdad, Lilita no tiene teléfono, por lo tanto no puede tener comunicaciones con esta persona. Yo en su momento lo atendí en 2 oportunidades, se lo derivé a la pobre Paula, que no tiene nada que ver, y creo que hace 6 meses que no hablaban, hasta que le habló ahora. Un poco contradictorio. Que por teléfono no hablaban porque no tenían celular. Nosotros no mentimos. ¿Y personalmente lo llevó usted a la casa de él? No recuerdo. ¿No recuerda? Rolando Graña sabe más que yo. ¿No recuerda o no lo llevó? Porque dijo no recuerdo. No recuerdo, tal vez Rolando Graña sabe más que yo. Chau, hasta luego. Chao, hasta luego. Bueno, esas son las palabras de Paula Oliveto. Dijo que no recordaba haber llevado a D'Alessio a la casa de Lilita Carrió, pero no lo negó. Bueno, ahí estaba el trabajo de nuestro compañero Lautaro Maislin. Lo felicitamos, obviamente, por poder hablar, y en todo caso lo que es realmente poco feliz ha sido la intervención de la diputada Oliveto. Esto hay que marcarlo. Seguimos analizando lo que es la economía. Ya lo tenemos con nosotros a Santiago Fraschina, economista, docente universitario, director de la carrera de Economía de la Universidad Nacional de Avellaneda. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Julián, un gusto estar acá. Bueno, hoy recibía información vinculada al mercado de empleo. ¿Qué pasa con el trabajo en la Argentina? ¿Qué pasa con el mercado de empleo? El presidente dice hay una revolución del empleo. Pero la verdad que cuando uno mira los números esto no es así, ¿no? Bueno, muy bien lo que estaba escuchando que hablabas con Roberto y con Emanuel, donde planteaban justamente, bueno, un mega endeudamiento, y la pregunta que siempre uno se hace es ¿para qué estamos tomando tanta deuda? Y uno lo quisiera ver reflejado en lo que es la economía real. Sí. Y lo que estamos viendo es todo lo contrario. Nosotros estamos yendo a una fenomenal crisis laboral en la Argentina, replicando tasa de desocupación a nivel nacional ya cercana a los 2 dígitos. En el conurbano bonaerense tenemos eso. Y si vos tomás febrero de este año contra febrero del año pasado, hubo una destrucción de 250.000 puestos de trabajo solamente en la economía registrada. Es decir, esos 250.000 empleos que se destruyeron es economía registrada, con lo cual la caída y la destrucción de empleo es muchísimo más grave, porque obviamente esto no contabiliza lo que son empleos no registrados. Y si vos tomás sector por sector, en el sector donde más cayó el empleo es en el sector industrial, donde se perdieron 70.000 puestos de trabajo de febrero de este año en comparación a febrero del año pasado, lo cual está demostrando también esto un dato de proceso de desindustrialización de la economía argentina. Y se dio un punto importante, que ahora el empleo en el comercio es más alto que el empleo en la industria. El empleo en el comercio es más alto que el empleo en la industria. Esto no era así. Esto no era así. El sector industrial generaba muchísimo más trabajo,
trabajo que el sector del comercio, y eso se revirtió en los últimos datos, y ahora vos tenés más trabajo en el comercio que en la industria, con lo cual... ¿Pero eso por qué? ¿Porque cae más la industria? La industria que el comercio. Hay un desplome de la industria. Exactamente. Todos los sectores económicos están siendo perjudicados por esta crisis económica, pero el principal sector el sector más perjudicado es el sector manufacturero, que es donde... Y además el sector manufacturero es más mano de obra intensiva, con lo cual la pérdida de puestos de trabajo se siente muchísimo más. Bueno, acá están los datos, ¿no? Desde que se conocieron el día de hoy, datos del INDEC del mes de marzo, la caída es de 13,4%, en el trimestre cae en el acumulado 11,1%. Yo te voy a preguntar esto, digo, ¿son números relativamente normales de caída o estamos en presencia de algo que está a todas luces extraordinario en sentido literal? No, Argentina encabeza el ranking de la caída de la industria, de la mayor caída de la industria a nivel mundial, con lo cual todo lo contrario, estos no son números normales, esta caída, y eso lo demuestra también la capacidad ociosa instalada que tiene la industria, está funcionando al 50%, con lo cual fíjate la situación grave que tenés. Tenés una tasa de desocupación que está llegando a los 2 dígitos y por otro lado tenés el 50% de las máquinas del sector industrial que no está siendo utilizado. Por eso, cuando vas a una situación de desempleo, vas a una situación de desempleo tanto de los trabajadores como del capital, y eso es lo que estás viviendo ahora, y por eso también es lo más grave la caída de la industria manufacturera. Bueno, ahí está el desagregado, ¿no? Automotores, otros equipos, manufacturas, maquinaria agrícola, caídas del 33, 31, 27, 18, la industria textil, 17%. La verdad que yo no estoy acostumbrado, yo sinceramente te digo, la verdad que no estoy acostumbrado a ver estos números, 33%, evidentemente, digo, o el gobierno está mirando para otro lado, o digo, ¿cuál es la razón por la cual se está dando esto? No, esto tiene que ver con un conjunto de políticas económicas erróneas. Yo creo que el equipo económico y Macri creen que la Argentina no puede ni debe ser un país industrial. Están convencidos de mi perspectiva. Cuando hablaban de la idea del supermercado del mundo, en realidad estaban, y esto lo planteaban en el 2016, estaban planteando volver a un país agroexportador, que además ni siquiera en este contexto se puede dar porque también tuvieron una lectura errónea del mundo. Hoy el mundo es comprador, es vendedor, no es comprador, hay excedente de producción, hay una guerra comercial entre las potencias industriales, China, Estados Unidos, lo vimos ayer con el tuit de Donald Trump, Europa también. Y en eso decidieron abrir su economía al mundo, creyendo que iban a tener una salida exportadora. Y vos ves que en el primer trimestre de este año las exportaciones cayeron, a pesar de una devaluación del 100%, con lo cual te demuestra también que las exportaciones no reaccionan al tipo de cambio en este mundo donde tenés excedente de producción, pero no te compra, pero te vende. Y a eso agregale que lo pusiste a la industria en una tormenta perfecta porque le subiste los costos vía el aumento de las tarifas a los servicios públicos, además del combustible, que ahora, pero, perdón que te interrumpa, pero lo que me quedo pensando es en esto, digamos, una economía primarizada, que es un poco la descripción que vos estás haciendo, ¿puede generar empleo para los millones de argentinos que somos, que integramos el mercado de trabajo? No, uno de los datos que nosotros hicimos en el informe de la universidad es que cada un empleo que genera el sector agropecuario se perdían 60 en el sector manufacturero, con lo cual ni por cerca te puede compensar el sector manufacturero, porque primero es un sector que no genera puestos de trabajo, fuertemente concentralizado y además mecanizado. ¿Te puedo pedir que lo repitas para cada un puesto de trabajo que se genera en el sector agropecuario se pierde 60 en el sector manufacturero, con lo cual se pierde, exactamente, se destruye. En este momento. En este momento, en este contexto. Entonces eso te demuestra que ni siquiera... No compensa. No compensa ni cerca, pero no es por este contexto. Digo, en ningún lugar del mundo el sector agropecuario puede compensar la pérdida de puestos de trabajo en el sector industrial. Y esto es así. Digo, cualquier país del mundo que quiere desarrollarse, lo estamos viviendo, por ejemplo, países como China apuestan al proceso de industrialización y lo hacen por varias cosas, entre otras porque generan puestos de trabajo, con lo cual vos generás una sociedad de pleno empleo. Pero además los avances tecnológicos se dan en el sector manufacturero de la revolución industrial en Inglaterra con la máquina, en la industria textil. Todos los cambios tecnológicos se dan en el sector manufacturero, o la mayoría, con lo cual los países que apuestan a la industria terminan siendo países que generan puestos de trabajo, que van a una sociedad de pleno empleo, pero además son los países avanzados tecnológicamente. El planteo de ser el supermercado del mundo, creo que lo que estaba detrás del discurso de Macri es que la Argentina
tiene una industria ineficiente, inútil, que no hay que apostar a la industria. Claro, porque yo recuerdo cuando el gobierno proponía esto, uno podría pensar, bueno, resulta relativamente sensato que teniendo una ventaja que es comparativa, porque tenemos tierra fértil, y que en parte podría ser competitiva, porque trabaja bien el sector industrial ligado al agro, se suponía, uno dice, bueno, quieren ampliar el sector industrial que está pegado al agro, es decir, procesar los alimentos, exportarlos, pero no pasó nada de todo esto. No, porque además la industria relacionada con el agro, por ejemplo, las maquinarias agrícolas también está cayendo. Sí, ahí lo estábamos viendo. Por eso digo, ni siquiera tracciona a las industrias más cercanas del sector agropecuario. Por eso no puede haber una salida, primero, no puede haber una salida de un país como la Argentina, una salida exportadora. Eso no te va a generar un crecimiento que traccione el conjunto de la economía. Y mucho menos una salida exportadora relacionada solamente y exclusivamente al sector agropecuario. Entonces, si vas a eso, vas a una crisis laboral. Y por eso destrozaron el mercado interno. Esto, a ver, pero también lo que tenemos que plantear, que esto no es nuevo, digo, cuando me acuerdo, vos te acordarás de la propaganda de la silla que decía Made in Argentina, te sentabas y te caías y decía Made in extranjera, eran toda silla buena. El concepto de esa propaganda de la dictadura era que la industria nacional es ineficiente. Y estaba detrás de esa propaganda. Entonces hay todo un grupo de economistas y de políticos que piensan que la industria es ineficiente, que los trabajadores argentinos son improductivos y caros, y por lo tanto que los productos industriales hay que importarlos. Y nosotros dedicarnos a lo que tenemos ventajas comparativas estáticas, que es el sector del grano. Y hay que tener presente que las ventajas no son estáticas, son dinámicas. La industria la tenés que hacer competitiva, y todos los países que se industrializaron después de Inglaterra transformaron a sus industrias en industrias competitivas y transformaron las ventajas comparativas estáticas en dinámicas. Estados Unidos tardó un siglo en industrializarse y transformar a su industria en competitiva en comparación a la industria británica. Santiago Farchina, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Julián. Ha sido muy amable. Señor director, vamos a una pausa, ¿le parece bien? Vamos a una pausa y ya regresamos.